que es abogado constitucionalista. Andrés, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Ayer presentó en el juzgado de María Servini de Cubría para evitar o intentar evitar que se regulen los datos manipulados digitalmente. ¿Cómo pasó en la última elección con Macri? Ese audio que fue nefasto diciendo que Macri pedía que votaran a Dorni. Sí, uno tiene que tener en cuenta que el desarrollo científico y tecnológico vinculado a la inteligencia artificial tiene un lado luminoso y tiene un lado oscuro. Y una de esas partes del lado oscuro es el uso no autorizado de la clonación de la imagen y de la voz a través de inteligencia artificial, que cuando se hace o se aplica en un proceso electoral, conculca la libertad de las personas para votar libremente y la transparencia del proceso electoral, porque puede inducir con información falsa al voto al momento de depositarlo o de realizarlo. Y como acá en Argentina tenemos ejemplos o antecedentes muy recientes, lo que sucedió con el uso indebido de la imagen y de la voz de Macri y de los Pelato en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires para inducir el voto a favor de Adorni, como también vimos otro episodio con De Loredo utilizando el uso indebido de voz, imagen de Yayora en un video que fue publicado, y como ha sucedido también a nivel mundial recientemente en varios países, es necesario que se adopten una serie de medidas desde el Estado para primero prevenir este tipo de prácticas. Y si esto sucede, para que se obtenga una respuesta rápida e inmediata que pueda mitigar los daños que esto produce, porque hay todavía muchos estudios en desarrollo que intentan evaluar el impacto que tiene en el inconsciente de las personas la aparición de estas prácticas que se llaman deepfakes, a pesar de que después puedan ser desmentidas. ¿Cuál es ese residual de ver a la voz, la imagen de una persona diciendo algo, aunque después esto sea desmentido, especialmente a la hora de elegir? Por eso lo que hice como elector fue interponer una acción colectiva, representación de todo el cuerpo electoral, para que se le ordene al Estado adoptar una serie de medidas que van desde obligar a que todas las aplicaciones que se utilizan IA en este sentido tengan una marca de agua, sea un signo de identificación que diga, bueno, esto ha sido hecho con inteligencia artificial, o bien desmonetizar a las cuentas que utilicen o que difundan estas imágenes, a que el Estado adopte una serie de medidas en aras de poder proteger y garantizar la transparencia de las elecciones nacionales de octubre y la libertad del voto de los electores, porque si no, si seguimos pensando el derecho en términos analógicos, las respuestas que puede dar el derecho son insuficientes, son ineficaces frente al daño que este tipo de prácticas y este mal uso de la tecnología produce. Pero son siempre los mismos, el Gordo Edición, el Gordo Dan, Talibán Milei, Fuerza de Milei, son siempre los mismos. Bueno, en este antecedente, que es el del gobierno de la ciudad, las elecciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron los impulsores, los divulgadores, fueron todas cuentas vinculadas al gobierno. Pero la idea es evitarlo en general esto, y especialmente intimar al Estado a que tome estas medidas, porque quienes están vinculados a quienes hoy conducen el Estado argentino son proclives, han favorecido, y en su momento hasta el propio presidente Milei apoyó la difusión de este tipo de prácticas. Bueno, ya cuando él publica, digamos, en Insta o en Twitter contra Ian Moche, vos sos abogado de la familia, no, realmente es una vergüenza. O sea, el presidente comete este tipo de locuras, imagínate el resto, para abajo. Sí, y que el presidente las haya oportunamente avalado, o las haya replicado y de esta forma avalado. Entonces me parece que es muy importante, aparte porque la Cámara Nacional Electoral hace 15 días atrás dictó un fallo en donde encuadra este tipo de conductas en un tipo penal, advierte sobre el uso de la inteligencia artificial de manera disfuncional en los procesos electorales, y porque uno puede decir que la utilización de estas herramientas de esta manera hace de alguna manera, uno podría definir como un fraude moderno digital o tecnológico. Entonces me parece que todos están reunidos los elementos como para que la jueza Servini de Cubrí y el fiscal Ramiro González
impulsen esto y traten de obtener algún tipo de medida que sea suficientemente razonable y eficaz para evitarlas, y que si esto sucede tener una respuesta rápida. Porque si no, fíjate lo que pasó con lo que ha acontecido en la ciudad de Buenos Aires, que todavía hay un proceso penal que sigue en marcha. Eso no sirve absolutamente para nada. Esa forma de conseguir el derecho frente a la tecnología no sirve absolutamente para nada. Y también llama la atención que ningún juez intervenga cuando se empieza a empujar con escudos a discapacitados, se apalea a los jubilados, se gobierna por decreto. Realmente estamos frente a una situación bastante extraña. Sí, a mí me llamaba mucho la atención, me dio mucha sorpresa cuando Stusenegger se quejaba el otro día de que el Poder Judicial es un Poder Judicial que pertenece como una suerte de antiguo régimen. No, el Poder Judicial está, especialmente el que controla el poder, en su gran parte, salvo casos excepcionales de jueces muy valientes, de cámaras muy comprometidas, pero está acompañando este gobierno, a este régimen lo está acompañando. No es un Poder Judicial que se ha levantado para, aplicando la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, poner un límite a este gobierno. Al contrario, lo ha acompañado, se ha sometido, empezando por la Corte Suprema de Justicia, que invocando un conjunto de formalidades restrictivas, conservadoras, fuera de época, lo que ha hecho es no resolver ninguna cuestión de fondo de las políticas desarrolladas por este gobierno que asumió el día de la fecha. Aparte vamos rumbo a una autocracia, si no. No, ya estamos en una autocracia. No, rumbo no, ya estamos. Estamos en una autocracia de ejercicio, en un gobierno con legitimidad democrática y que hasta acá ha tenido un ejercicio autocrático del poder. Porque esta historia de gobernar sin presupuesto y permanentemente por decreto, y a quien me gusta lo ayudo, a quien no me gusta lo ataco, es una locura. No solamente es sin presupuesto, es mediante decretos de necesidad y urgencia, un promedio de 5 por mes, con decretos delegados que violan la propia ley bases, viola las bases otorgadas por el Congreso, que ya fueron suficientemente amplias, inconstitucionalmente amplias, las viola, veto todas las leyes que no me interesan, trato de que no funcione el Congreso, porque intento obstruir, y descalifico a toda aquella persona que de alguna manera se plante en una posición crítica con las políticas desarrolladas por este gobierno. Por ejemplo, Ian Moche, que sigue colgado el Instagram o el Twitter. El Twitter, sí. El presidente prometió que iba a dejar de insultar. Bueno, un buen ejemplo para demostrar que su palabra es sincera sería que elimine el posteo que hizo en X, en donde atenta contra los derechos de un chico de 12 años que pertenece al espectro autista y que fue agredido por él a través también de un retweet de un seguidor, hombre gris, en donde descalificaba la actuación de Ian como un comprometido militante por los derechos de las personas con discapacidad y le asignaba una ideología que no tiene y lo acusaba de mentiroso. Ahora, lo que pasa es que no hay límites. O sea, cualquiera hace lo que... Hay un vale todo, que es muy peligroso. Y porque lo que ha hecho este gobierno es romper con reglas mínimas de la convivencia democrática que del 83 a la fecha se habían estado desarrollando, consolidando, y más allá de la alternancia política y la diversidad ideológica de quienes fueron gobernando, se mantenían. Lo que ha hecho es, ha venido a romper con los elementos de ese pacto básico del 83 en adelante. Andrés, te mando un gran abrazo, gracias. Muchas gracias, muy buen día. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista. De 6 a 9.